También algunos guerreros de Manasés se unieron a David cuando éste iba con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero los príncipes de los filisteos se reunieron y decidieron rechazarlo. Así que los filisteos se negaron a ayudarlo, pues dijeron: David se pondrá de parte de su señor Saúl, y eso nos costará la cabeza. Estos fueron los manasesitas que se unieron a David cuando éste fue a Siclag: Adnás, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, jefes manasesitas de escuadrones de 1000 hombres. Ayudaban a David a combatir a las bandas de invasores, pues cada uno de ellos era un guerrero valiente y jefe del ejército, y cada día se le unían más soldados a David, hasta que llegó a tener un ejército grande y poderoso. Este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón para entregarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. De Judá, 6,800 hombres armados de lanza y escudo, diestros para la guerra. De Simeón, 7,100 guerreros valientes. De Leví, 4,600 y 3,700 araonitas, con Joiadá su jefe, y Sadoc, joven guerrero muy valiente, con 22 jefes de su familia patriarcal. De Benjamín, parientes de Saúl, 3,000 hombres. La mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. De Efraín, 20,800 hombres valientes, famosos en sus propias familias patriarcales. De la media tribu de Manasés, 18,000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey a David. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. De Zabulón, 50,000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David. De Neftalí, 1,000 jefes con 37,000 hombres armados de escudos y lanzas. De Dan, 28,600 guerreros listos para el combate. De Aser, 40,000 hombres aptos para la guerra. De las tribus al otro lado del Jordán, es decir, de Rubén, Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 hombres equipados con todo tipo de armamento. Todos estos guerreros, preparados para el combate, fueron a Hebrón decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Todos se quedaron allí 3 días, comiendo y bebiendo con David, ya que sus hermanos les dotaron de lo necesario. Además, los que vivían cerca, y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí, traían burros, camellos, mulas y bueyes, cargados con harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite. También les llevaron toros y ovejas en abundancia, porque Israel rebosaba de alegría. Capítulo 13. Después de consultar a los jefes de 1,000 y de 100 soldados y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien, y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel, y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros, para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la hemos consultado. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sijor en Egipto hasta Lebo Hamad, para trasladar el arca que estaba en Kiriat Yearim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat Yearim de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor, que reina entre querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Agío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios
con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la parcela de Gidón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, por eso le puso a aquel lugar el nombre de Pérez Usa, nombre que conserva hasta hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: «Es mejor que no me lleve el arca de Dios». Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. Capítulo 14. Hiram, rey de Tiro, envió a David una embajada que le llevó madera de cedro, albañiles y carpinteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. En Jerusalén David tomó otras esposas y tuvo más hijos e hijas. Los hijos que tuvo fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Belyadá y Elifelet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo y salió a su encuentro. Ya los filisteos habían incursionado en el valle de Rephaim. Así que David consultó a Dios: «¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder?» «Atácalos», le respondió el Señor, «pues yo los entregaré en tus manos». Fueron pues a Baal Perasim, y allí David los derrotó. Entonces dijo: «Como brecha producida por las aguas, así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí». Por eso a aquel lugar lo llamaron Baal Perasim. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses, y éstos fueron quemados por orden de David. Los filisteos hicieron una nueva incursión y se desplegaron por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios, y él le contestó: «No los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido, como de pasos sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo». Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones, y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. Carta a los Romanos. Capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre ustedes,
tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ten compasión de mí, Señor, mira cómo me afligen los que me odian, sácame de las puertas de la muerte, para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. Han caído los paganos en la fosa que han cavado, sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. Al Señor se le conoce porque imparte justicia. El malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olvidan, pero no se olvidará para siempre al necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Levántate, Señor, no dejes que el hombre prevalezca, haz que las naciones comparezcan ante ti. Infúndeles terror, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Con las riquezas aumentan los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. El testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentiras no saldrá bien librado.